Listo, doctora Eunice. Bueno, muchísimas gracias. Apreciados estudiantes, bienvenidos a nuestra segunda web conference del curso Fundamentos en Gestión Integral. Por ahí pude observar algunos de los chats. Vamos a ver, y me estaban preguntando que si vamos a compartir la plantilla. Claro que sí, para el desarrollo del trabajo colaborativo. Recuerden que desde la red docente se genera material didáctico, material de apoyo que les sirve a todos y cada uno de los estudiantes precisamente para el desarrollo de las actividades. Entonces, bueno, nuevamente, bienvenidos desde la red docente del curso Fundamentos en Gestión Integral a todos y cada uno de ustedes y gracias nuevamente por permitirnos poder entrar a sus hogares, a sus oficinas, en su medio de transporte, para hacer una breve explicación de lo que es la tarea en este momento que estamos desarrollando la tarea 3, Fundamentos Administrativos. Siguiente, profe, por favor. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a hacer una breve presentación de la red docente del curso. Vamos a hacer una contextualización de la unidad 2, que en este caso, recuerden, vamos a tocar los temas, a grosso modo, que ustedes están desarrollando en este momento en la tarea 3, Fundamentos Administrativos. Al final, vamos a aclarar dudas e inquietudes. Profe, la próxima. Aquí están observando. Nuestro equipo docente consta de 42 docentes de diversos perfiles. Los perfiles de las ciencias económicas, administrativas y contables. Por lo tanto, dentro de nuestro grupo de docentes hay administradores de empresas, economistas, contadores públicos, pero también tenemos ingenieros industriales que están con nosotros en cada una de las actividades. Aquí pueden ir observando cada uno de los docentes, de los nombres de los docentes, con la información, como cuál, el, el SKY, cuáles son las fechas, los días y las horas en que ellos están atendiendo, pero también que cada uno de ellos, aparte que les comparten a ustedes, ese usuario del Skype personal también han creado grupos de interacción. Por favor, verifiquen desde el curso, desde el campus virtual, en el foro Noticias del curso. Allí encuentran toda la información, pero también la encuentran en la interacción por Skype, que está también en el entorno de información inicial. Allí van a encontrar toda esta información. Identifiquen quién es su tutor, por favor, y verifiquen el usuario de Skype, los días y las horas en que ellos están atentos y prestos a poder aclarar dudas e inquietudes que se vayan suscitando en el desarrollo de las actividades. También se encuentra el grupo que está creado por Skype para que ustedes se puedan agregar a estos. ¿Listo, mi profe? Por favor. Bueno, sabemos con lo que se ha podido leer del curso Fundamentos en Gestión Integral, que es un curso de 3 créditos académicos. Por ende, tiene 3 grandes unidades. La primera unidad fue la introducción a la gestión económica y social, que ya la desarrollamos. La segunda unidad, introducción a la gestión administrativa social, que es la que estamos desarrollando en este momento. Y vamos a tener una tercera unidad, que es introducción a la gestión contable social, que esa está repartida en la tarea número 4 como fundamentos contables, pero que también va a ser parte de la evaluación final. En la evaluación final lo que vamos a hacer es una compilación de actividades de la unidad 1, gestión económica y social, unidad 2, gestión administrativa social y unidad 3, fundación, introducción a la gestión contable social. Profe, bueno, algunos docentes ya culminaron con el proceso de las calificaciones. Ahí me están preguntando que no se está compartiendo pantalla. Sí, señores, se está compartiendo. Por favor, confirman en el chat que sí la están observando.
¿Y están escuchando, por favor? ¿Y se escucha? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Aquellos estudiantes que tengan dificultades, por favor, verifiquen, verifiquen la conectividad. Ok. ¿Qué se ha podido observar en el proceso de desarrollo de la tarea 2, fundamentos económicos, pero en el proceso de evaluación? Ya muchos de los docentes han desarrollado el proceso. Algunos todavía estamos un poquito quedados. Hasta el día de mañana tenemos espacio para culminar con el proceso de evaluación, para que estén muy atentos. ¿Qué se ha podido observar en el desarrollo de la actividad? eh, Puntos positivos, como cuáles, que hay grupos muy dinámicos, que han tenido participaciones excelentes, que han interactuado y que se han compenetrado, por llamarlo de alguna manera, en el desarrollo de las actividades. Han creado espacios diversos y diferentes al del foro para el desarrollo de las actividades. Sin embargo, se les recuerda, si ustedes se integran o se reúnen por diferentes espacios y medios, por favor, deben evidenciarlo en el foro. Deben evidenciarlo en el foro para que el docente pueda tener esa certeza y esa evidencia que realmente se están reuniendo, que están debatiendo, que están generando conocimiento. ¿Por qué? Porque dentro de la rúbrica de evaluación hay un criterio que es precisamente la construcción del trabajo colaborativo y que tiene una puntuación bastante alta. Entonces, no vayan a perder esos puntos por no evidenciar ese tipo de reuniones que ustedes están haciendo, pero que las están realizando en diversos espacios, en otros espacios, pero que deben evidenciarlo en el foro, por favor. Muchos de los estudiantes actualizaron el perfil. Excelente. ¿Por qué? Porque simplemente al dar clic en el nombre del compañero podemos encontrar la información para podernos comunicar con ellos, con los datos de contacto que el estudiante cree pertinente pueda compartir. Es importante que lo puedan desarrollar. ¿Por qué? Porque si ustedes lo comparten en el foro, recuerden que cuando se cierra la actividad, en este caso la tarea 3 que está habilitada el día 30 de octubre se cerrará y toda esa información queda resguardada en el sistema. Entonces deben volver a compartir la información cuando se habilite el espacio para la tarea número 4 para que los estudiantes puedan integrarse nuevamente. Pero también encontramos puntos por mejorar. ¿Por qué? Si ustedes tienen conocimiento o identifican a algún estudiante que hasta el momento nunca ha ingresado o por lo general ingresa muy escasamente, por favor, vamos a motivarlos para que puedan ingresar de manera oportuna en los foros a desarrollar las diferentes actividades que se encuentran en la tarea 3 en este momento. Tenemos estudiantes que llevan varios días sin ingreso y ya ustedes pudieron observar que aquellos estudiantes que tienen más de 10 días de no ingresar a la actividad, de no ingresar al campus, eh, digamos que se encienden unas alarmas. ¿Y qué sucede con esto? Se genera un listado y ese listado se les envía un mensaje a ustedes al correo institucional, porque es el correo que nosotros manejamos, informándoles que por favor, que qué les ha sucedido, que por qué no han ingresado, que no dejen mucho tiempo sin ingreso a plataforma, porque el sistema va contabilizando los días que ustedes dejan de ingresar. Algunos estudiantes no se responsabilizan de su proceso. ¿Qué sucede? Que siempre dejan para último momento el hacer el aporte. Y recuerden que cuando ustedes desarrollan el trabajo colaborativo, seleccionan unos roles. Esos roles tienen unas funciones. No solamente es seleccionar el rol porque la guía lo solicita, no. Es poder desarrollar las funciones asignadas en cada uno de los roles, porque estamos trabajando de manera grupal, estamos trabajando de manera colaborativa. Y recuerden que trabajar en equipo, si se asignan las diferentes responsabilidades, súper mejor. ¿Por qué? Porque pueden desarrollar el trabajo como tal y coloquémoslo entre comillas, sin el menor esfuerzo posible, ¿cierto?
Que hay algunos estudiantes que al actualizar el perfil no comparten los datos de contacto, que eran los que les estaba comentando anteriormente. Es importante que al actualizar el perfil podamos compartir esos datos de contacto que el estudiante cree conveniente pueda compartir. La lectura comprensiva de la guía de actividades y de los referentes bibliográficos. Desde la red docente del curso Fundamentos en Gestión Integral, hemos tratado y se ha revisado la guía. La guía pasa por un proceso cuando se están diseñando, precisamente para poder observar si es entendible, o sea, si es de muy fácil entendimiento, si es muy concreta, si es muy simple, con respecto para que los estudiantes no tengan tantas dificultades de interpretación con las guías de actividades. Tratamos de hacerlo lo más explícito posible, lo más explicativa. Algunos estudiantes cumplen con entregar el aporte y se desentienden de la dinámica del foro. Hemos encontrado muchísimos estudiantes que simplemente desarrollan el aporte individual y ya. Recuerden que dentro de la rúbrica de evaluación hay un criterio que precisamente es la construcción del trabajo colaborativo. Aparte, la guía le solicita a cada uno de los estudiantes construir, diseñar o generar una conclusión. Y recuerden que el contenido del trabajo es de autoría propia. Eso no significa que ustedes no hagan las referentes, revisen los referentes bibliográficos y hagan las respectivas investigaciones. Sí, deben hacer las investigaciones para poder adquirir y tener esa fundamentación para dar respuesta. Pero esas respuestas deben ser de su propia autoría. Recuerden que cada uno de los documentos se pasa por una herramienta que se llama Turnitin y la herramienta indica unos niveles o porcentajes de similitud con textos encontrados en la red o de trabajos que se encuentran en la red. Y aquellos estudiantes que dejan a último momento la participación. ¿Qué sucede con esos estudiantes? Que posiblemente cuando hacen la participación ya los compañeros están desarrollando ese trabajo colaborativo y obviamente no son tenidos en cuenta para la consolidación de dicho trabajo. Y eso les repercute en la calificación. Deben tener muy en cuenta eso. Profe, la siguiente, por favor. Aquí tenemos la agenda de actividades. Ya miren, si ustedes pueden observar en el momento inicial y el momento intermedio, que es el 75% de la calificación del curso. Ya en el momento inicial, se desarrolló la tarea número 1, la cual todos los estudiantes tienen su calificación. En el momento intermedio, que está la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, ya se desarrolló la tarea 2, la cual se encuentra en este momento en proceso de evaluación o calificación. Y estamos desarrollando, ya nos encontramos en la tarea 3, que son estudiar las temáticas de la unidad 2, que son los fundamentos administrativos. ¿Cuál es la dinámica de la actividad? Cada uno de los estudiantes debe dar respuesta de manera individual a esas preguntas orientadoras que ustedes encuentran en la guía. Deben de igual manera revisar el aporte de uno de los por lo menos de uno de los compañeros y hacer un comentario, pero ese comentario se debe hacer de manera constructiva y obviamente seleccionar el rol para el desarrollo del trabajo colaborativo y por ende construir o coadyuvar más bien en la construcción de ese trabajo colaborativo. La actividad tiene un peso evaluativo de 120 puntos. Inició el 3 de octubre y cierra el 30 de este mismo mes. ¿Qué significa? Que en este momento faltan exactamente 18 días para el cierre de la actividad. Y por último tenemos aquí en la tarea 4, que una vez se cierre la tarea 3, se habilitará a partir del 31 de octubre y se cerrará el 27 de noviembre, pero de ella hablaremos cuando estemos desarrollando la tercera web conference.
Profe, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son esas actividades que van a desarrollar? La guía está dividida. Tiene una parte individual y tiene una parte colaborativa. La parte individual, como se comentaba anteriormente, cada uno de los estudiantes debe dar respuesta a cada una de las actividades que se encuentra en ella. En la primera actividad, recuerden, utilizamos la misma dinámica de la tarea 2, fundamentos económicos. Y en la tarea 3, ¿qué vamos a hacer? Se va a tener en cuenta una lectura. Allí se les coloca el link de dicha lectura. Y el estudiante debe escribir en un párrafo no mayor a 5 renglones una definición con sus propias palabras sobre qué es administración. ¿Por qué la administración se considera ciencia, técnica y arte? Y por último, ¿cuál es la importancia que tiene la definición que ustedes generaron de administración desde su formación tecnológica o profesional? En la actividad número 2, van a revisar las diferentes temáticas de la unidad 2 sobre los fundamentos de administración y van a elaborar un mapa mental donde van a definir misión, visión, políticas y valores, pero no van a tomar textualmente de las referencias bibliográficas esas definiciones, no. Van a identificar, van a investigar y van a interpretar dichas definiciones y ustedes van a generar, teniendo en cuenta, obviamente, dicha investigación, que entienden por misión, por visión, por políticas, metas y valores. Recuerden que el documento se pasa por la herramienta Turnitin. Y sí puede haber similitudes, obviamente, pero no puede haber una similitud superior al 20%. Que el 20% es el límite aceptable precisamente en cualquiera de estas actividades. En la tercera actividad se les va a presentar una introducción o un preámbulo de una empresa denominada Andina de Frutas, que es una empresa. Ahí les hacen un breve resumen o una breve presentación de lo que es la organización. Y con esta información, el estudiante, y teniendo en cuenta ya las definiciones de misión, visión, políticas, metas y valores, el estudiante va a crear o va a recrear esos términos con respecto a la información que se les está brindando de la empresa. Entonces vamos a comenzar a aplicar. Miren, no solamente es investigar, analizar e interpretar, sino que vamos a aplicar esos conceptos en una organización. En la actividad número 4, acorde a las temáticas sobre las funciones administrativas que son planear, organizar, dirigir y controlar, el estudiante va a desarrollar un cuadro sinóptico y en este cuadro va a representar dichas funciones. De igual manera, estudiantes, que sea de autoría propia, que entendemos, que sea lo más entendible posible con cada una de esas funciones administrativas o principios administrativos, como lo pueden encontrar en diversos textos. Profe. Y en la actividad número 5, el estudiante va a desarrollar una infografía donde va a presentar las funciones principales del administrador y las habilidades técnicas, humanas y conceptuales, y en qué nivel se aplica cada una de ellas. ¿Cómo lo va a hacer? Con una infografía. Toda esa información, esas 5 actividades, el estudiante las va a compartir en el foro. ¿Cómo las va a compartir? Las puede compartir en forma de comentario, de manera individual, o puede organizar un documento en Word y comparte las 5 actividades individuales.
para que el docente pueda revisar y hacer la respectiva realimentación. Son 5 puntos. Esos 5 puntos o esas 5 actividades, recuerden que es el insumo para la construcción del trabajo colaborativo. En ese trabajo colaborativo, que es la segunda parte de la guía, el estudiante que va a hacer inicialmente ya en la actividad anterior descargó el anexo 1, que son los roles del trabajo colaborativo. Van a seleccionar dicho rol y van a desempeñar las funciones en la construcción de ese trabajo colaborativo. Va a revisar el aporte de por lo menos un compañero y va a hacer la respectiva realimentación, pero esa realimentación debe ser justificada. No solamente es decir, estoy de acuerdo con lo que usted está comentando, sino el por qué estoy de acuerdo. Y participar en la construcción de dicho trabajo colaborativo. ¿Listo, profe? Miren, en el trabajo colaborativo, ¿qué vamos a hacer? Una compilación de la información compartida por cada uno de los compañeros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Utilizando tablas. ¿Por qué las tablas? Porque allí se puede resumir toda la información teniendo en cuenta que que van a ser párrafos de 5 renglones. Entonces, aquí vamos a colocar. En la primera actividad, aquí está el número de estudiantes, son los 5 estudiantes que participaron, los 4 estudiantes que participaron, el nombre del estudiante, el aporte que el estudiante dio sobre la definición de administración y cómo aplica esa definición al programa ya sea tecnológico o profesional en formación. Allí van a colocarlo cada uno de los estudiantes. En la segunda actividad van a revisar esos mapas mentales compartidos por cada uno de los compañeros y van a seleccionar el que tenga mejor presentación y esté mejor fundamentado. O en su defecto, pueden tomar aparte de cada uno de los mapas mentales y pueden construir un nuevo mapa mental. Profe, la siguiente. En la tercera, van a unificar en una sola tabla los aportes que cada uno de los integrantes del grupo desarrolló o compartió en el foro con respecto a la información de la empresa andina de frutas. Allí, de igual manera, el nombre del estudiante, la misión, visión, políticas, metas y valores generadas por cada uno de ellos. En la actividad número 4, van a revisar el cuadro sinóptico y en ese cuadro van a seleccionar de igual manera cuál está mejor fundamentado o cuál tiene mejor presentación y es el que van a colocar en el trabajo colaborativo que van a construir. Y en la actividad número 5, profe, van de igual manera. Van a tomar la infografía que esté mejor diseñada y la van a compartir en el trabajo colaborativo. Es la que van a incluir en el trabajo colaborativo. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cómo lo van a presentar? Es un documento en Word con la estructura para la presentación de trabajos escritos. Allí lo tenemos, la portada, la tabla de contenido, la introducción. El objetivo general, uno solo, por favor. Los objetivos específicos, máximo 3. El desarrollo del contenido del trabajo es la consolidación de la construcción grupal de las actividades solicitadas en la guía. Conclusiones, aquí vamos a hacer un alto. Recuerden que cuando se está en la construcción del trabajo colaborativo, cada uno de los estudiantes debe generar una conclusión. Entonces, cuando vayan a colocar las conclusiones en el trabajo grupal, identifican cuál es el párrafo
generado, cuál es la conclusión generada por cada uno de los estudiantes. Y por favor, lo identifican el nombre del estudiante para que el docente tenga el conocimiento que efectivamente participó en la construcción de dicho trabajo. ¿Cómo se va a entregar ese trabajo? Se va a entregar con el nombre tarea 3 y el número del grupo, para que así lo puedan presentar en el entorno de evaluación. Recuerden que un solo estudiante debe hacer entrega de ese trabajo colaborativo. Entonces, ¿y qué se le recomienda al estudiante que sube el trabajo colaborativo? Que tome un pantallazo y lo comparta en el foro, o se lo comparta a los compañeros por los diferentes espacios que están interactuando, porque muchas veces se construye el trabajo, pero no se tiene la certeza que fue entregado. Y como no se tiene la evidencia, cualquiera de los compañeros, entonces también lo toma y lo sube nuevamente. ¿Y qué sucede en ese caso? Que cuando se va a revisar, el Turnitin duplica el porcentaje de similitud. Entonces, por favor, a tener en cuenta eso. Profe, la siguiente, por favor. Y aquí vamos a hablar, profe Clara, usted lo toma desde acá y explica esta parte, la misión y la visión, y continúo con el resto para no hacer que no sea a una sola voz. Listo, doctora Eunice. Entonces Ok, empezamos. gracias. Muchas gracias y un saludo para todos nuestros participantes. Empezamos aquí con lo que es la definición y los fundamentos básicos de lo que es la administración, perdón. Entonces aquí tenemos la importancia de la administración, ¿cierto? Tenemos algunas definiciones, que es lo que se les ha pedido también en el desarrollo de la actividad número 1. Aquí vamos a presentar qué es la administración. Ese concepto que se puede envasar en diferentes autores para tomar una idea clara y poder definir qué es la administración, como lo explicaba la doctora Eunice hace un momento, en la actividad inicial. Entonces, debemos tener en cuenta que esta administración es la utilización eficiente de recursos. Tenemos que tener en cuenta que también es una acción administrativa, que viene a ser como la acción de dirigir a otros, ¿cierto? A hombres, es una función de carácter social, por eso también hablamos de es una ciencia que está compuesta de principios, técnicas y prácticas. Dentro de esta importancia de la administración, nosotros podemos indicar también, o esas características que recoge la administración, es que implica también poder planear, organizar, dirigir, controlar, aplica a todo tipo de organización, aplica, digamos, a todos los niveles organizacionales y busca generar, pues, un superávit también dentro de la organización, poder tener esos recursos y persigue la productividad, la eficacia, la eficiencia, que es lo que nosotros podemos ver dentro de lo que es la administración. ¿Por qué la administración? Entonces, cuando hablamos de la palabra administración, que aplica también, viene de este término de servir, podemos pensar en la administración como donde nosotros planificamos, donde se organiza, se dirige y se controlan las organizaciones. Y podemos mencionar aquí que el poder decir que vamos a planificar es tener en cuenta lo que aplica y tener una información clara a la cual vamos a llegar nosotros desde ese proceso administrativo que más adelante lo vamos a mostrar. Y aquí nosotros entonces hacemos énfasis en lo que es aplicar a ese conjunto humano que permite establecer los sistemas, ¿cierto?, cooperativos a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes. Y allí empezamos a nosotros a mencionar lo que es este proceso administrativo, al hablar de la planeación, la organización, dirección y control, porque es un proceso que constituye secuencia, es un proceso secuencial que permite ver que está llamado también a convertirse en la estructura básica en la práctica administrativa y para el adecuado direccionamiento de todo tipo de empresa. Entonces, ¿por qué administración? Porque nos permite eso, tener una adecuada planificación para las actividades y para lograr la misión y para lograr los objetivos empresariales, que tenemos que organizar la forma como lo vamos a desarrollar y de esta manera empezamos a ver cada una de las funciones, cómo también se encarga de hacer uso racional de los recursos de la empresa.
Cuando hablamos de esa dirección, cuando en la administración se hace la dirección, es porque se ocupa de ejercer ese liderazgo, la motivación, la comunicación, de poder influenciar positivamente a los colaboradores. Se hace un control dentro de las organizaciones para poder tener una medición de esos resultados, ¿cierto? Obteniendo los resultados que hemos venido obteniendo y los vamos comparando con resultados que se esperan y buscamos una mejora continua. Es por eso, ¿por qué esta administración? Porque nos permite darle ese proceso eficiente a la organización para lograr esa productividad y esa competitividad que se requiere pues en el mercado. Hablamos también de los términos de misión dentro de la organización. Cuando hablamos de misión, estamos hablando de esa definición de la misión de una empresa, es el motivo por el cual existe dicha empresa, es la razón de ser. Entonces, cuando hablamos de misión, nosotros debemos pensar que esto indica la actividad que realiza la empresa. Suele plasmarse, digamos, dentro de una declaración escrita que tiene que ser que motive. Esa es una declaración que permite ver quiénes somos, qué hacemos, ¿cierto? Define el negocio y a qué consumidores está orientada. También debe ser adaptable y pues responder a las necesidades del mercado. Entonces, cuando nosotros hablemos de cómo vamos a definir esta misión en el ejercicio que tenemos planteado, debemos pensar en algunas características que se tienen a la hora de definir la misión de una empresa. La misión igualmente, como vamos a hablar ahorita de la visión. Entonces, esta visión ayuda a responder a esa primera interrogante, ¿quiénes somos? La misión empresarial es una declaración escrita en la que se debe, como le decía hace un momento, se describe la razón de ser de la empresa y el objetivo principal. La misión de la empresa define e informa principalmente de qué es lo que se hace en la compañía, en la empresa, a qué se dedica, la actividad que tiene en el mercado, cómo lo lleva a cabo. Tiene que cumplirse con algunas características. Algunas características que me permiten guiarme, ¿cierto? Para poder decir que la misión debe tener en cuenta también esos interrogantes, como lo venía mencionando, de la identidad, necesidad a satisfacer, el producto a servir, a quién va dirigido, qué tipo de recursos son los que se utilizan, el valor diferenciador de la empresa, los compromisos tanto sociales como ambientales que se tienen en la organización, pero tiene que cumplir estas características. Será una redacción que sea clara y sencilla. Debe indicar a qué se dedica la empresa de una manera corta, pero que sea significativa para las personas que están leyendo esa visión y que saben y llegan a nuestra empresa porque tiene una razón de ser y porque nos muestra qué es la organización. Entonces, la diferencia a la empresa de la competencia. Por eso también tiene que ser, digamos, como esa característica a la hora de redactar la misión. Tiene que ser fácil de recordar, tanto para los empleados como para los clientes. Entonces, aquí tener en cuenta, apreciados estudiantes, cuando tenemos el caso de la empresa de frutas que nos presenta en la guía, para redactar esta misión, tener en cuenta estas características. No puede ser una redacción muy amplia porque se pierde el sentido. Tiene que ser una redacción corta, pero que reúna estas características y que dé respuesta a los interrogantes que tenemos aquí en la pantalla, de poder tener la identidad. Y como lo decíamos hace un momento, la misión es la razón de ser de la organización, es lo que refleja la organización, lo que queremos y hacia dónde vamos. Cuando hablamos de la visión, entonces la visión es una representación de cómo creemos que deba ser el futuro para nuestra empresa, ante los ojos de ¿quién? De los clientes, de los proveedores, de los empleados, de los propietarios. Esa visión es la cristalización de lo que los líderes desean que la empresa se convierta en un periodo de tiempo determinado, hacia dónde queremos llegar. Entonces tiene que inspirar y motivar a trabajar por ese rumbo deseado. Entonces la visión se considera como el horizonte de la organización. En esta visión también tenemos que tener en cuenta nosotros algunas características y cómo se define la visión de la empresa. Para responder entonces nosotros decimos, ¿qué aspira a ser la organización en el futuro? ¿Qué otras necesidades futuras se buscarán satisfacer dentro de la organización?
¿Qué otros segmentos de población y ámbitos futuros de atención? Los nuevos productos o servicios a brindar, nuevas competencias necesarias a desarrollar para lograr el liderazgo en el sector. Entonces tengamos en cuenta esto. La visión nos ayuda a responder otra de los interrogantes de la organización. ¿Quiénes queremos ser? ¿Cuánto? ¿Quiénes queremos ser a futuro? ¿Hacia dónde va este horizonte de la organización? La visión de la empresa entonces contempla las metas que nos hemos propuesto conseguir en el futuro. Es la concepción de lo que queremos llegar a ser. Por eso aquí, pues como mencionábamos, los interrogantes a los cuales se deben despejar para poder describir o diseñar esta visión de la organización. La visión tiene que ser de un carácter definitivamente motivador e inspirador. Sí, por lo tanto, digamos aquí todas las metas que planteemos sobre la empresa deben ser obligatoriamente realistas y alcanzables, y esto se debe reflejar en la visión. Entonces, las características para diseñar y poder hacer esa o poder escribir esa visión de la organización que ustedes tienen en el caso de la empresa de frutas. También tiene que ser clara y sencilla, entendible por todas las personas de la empresa. Tiene que ser una visión positiva, que sea atractiva e inspiradora y tiene que suponer un desafío realista. Es hacia dónde queremos llegar y cómo vemos la empresa en el futuro. De eso se compone esa visión y esta misión y es lo que debemos plasmar nosotros en este punto, en esta actividad de la tarea número 3, donde nos están pidiendo que reflejemos o que diseñemos nosotros para esta empresa la visión y la misión. Hasta aquí entonces este tema, esta visión y misión, tanto las políticas como los objetivos, los valores hacen parte de esa filosofía institucional, esa declaración de la empresa que permite ver ese horizonte, que permite ver quiénes somos, hacia dónde queremos llegar. Y lo que define también pues la razón de ser de la organización y tenemos en cuenta para poder funcionar. Ello reúne, como lo digo, y se desarrolla dentro de el proceso que nosotros tenemos. Entonces, hasta aquí esta parte, pasamos entonces ya a lo que es el proceso administrativo. Doctora Eunice, ¿retoma o continúe con la explicación? Retomo, mi profe, muchísimas gracias. Esa era para hacer nuestra presentación a dos voces, que no fuese muy monótono. Bueno, les continúo. Algo que comentaba la profesora Clara Sofía, y cuando ella hablaba era ¿por qué administración? A ver, con muchos de ustedes ya han comenzado a desarrollar precisamente esa actividad. Entonces, ¿por qué administración? Y lo comentábamos en la web anterior, porque esas ciencias económicas, administrativas y contables desde un perfil totalmente diferente, desde el perfil del psicólogo, del sociólogo, del gestor deportivo, del ingeniero industrial, del ingeniero en telecomunicaciones, del tecnólogo, de los diferentes tecnólogos o los programas que ofrece la universidad. Entonces es por qué aprender, pero lo importante es el por qué el aplicar. En este momento, al aplicar los conceptos fundamentales de la administración, lo hacen todos los días. En cada una de las acciones ustedes planifican, ustedes organizan, dirigen y controlan. ¿Cierto? Entonces, allí está implícito el proceso administrativo en cada una de las actividades que se desarrollan. Desde que ustedes organizan una agenda de trabajo, desde que organizan en familia un paseo, el paseo familiar, el paseo de fin de año, desde que organizan la fiesta de cumpleaños de sus hijos, desde que organizan un proceso dentro de la organización. Están aplicando cada uno de los factores o elementos que constituyen ese proceso administrativo. Entonces, ¿qué hacemos con planear? ¿Qué hacemos con organizar, dirigir y controlar? Cuando nosotros desarrollamos el proceso, esa primera fase, como la quieran llamar, o ese primer paso, que es la planeación, es exactamente qué tenemos. ¿Qué tenemos? El cómo, el cuándo, el dónde, el quién, el cómo se va a hacer. Es el trazar los objetivos, es hacia dónde vamos. Es hacerlo de tal manera que podamos estructurar una planificación sobre lo que vamos a hacer.
Cuando hablamos de organización es cómo utilizamos los recursos que tenemos a la mano o los recursos con los que cuenta la organización de una manera eficaz y eficiente para poder cumplir con esos objetivos. La planeación es básicamente el trazo de objetivos, pero saber entonces planificando desde el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién y el cómo se va a organizar, cómo se va a hacer. La organización es cuáles son los recursos que tengo y cómo voy a aplicarlos, cómo voy a utilizarlos para el cumplimiento de esos objetivos, que se haga de manera eficaz y eficiente. En la dirección, toda organización y todo proceso necesita un líder, necesita alguien que los dirija y que los oriente, cómo se desarrolla cada una de las funciones, si se está cumpliendo con el manual, si se están realizando las actividades acordes a un cronograma o un diagrama, pero haciéndolo que a través de la motivación, de una muy buena comunicación y de un buen liderazgo. Y está dentro del mismo proceso está el control. El control es observar y verificar que los procesos se estén desarrollando de la manera más óptima, de la manera precisa, que todo esté dentro de los tiempos y dentro de los movimientos precisos. ¿Para qué? Para poderlo desarrollar de manera eficaz y eficiente y poder cumplir con el objetivo que se ha trazado. En esa parte de control se observa cómo se realiza la planificación, la organización y la dirección, y donde se encuentran esos cuellos de botella o dificultades, se hace nuevamente el proceso. Se hace por llamarlo de alguna manera, no es retroceder, no es hacer un reproceso, sino que estamos siempre en el proceso de la mejora continua, mejorar cómo se vienen desarrollando las acciones para hacerlo de manera eficaz y eficiente. El ejemplo palpable, estudiantes, si se los digo así, es el desarrollo del trabajo colaborativo. Recuerden que allí ustedes tienen cómo planear, es el cómo van a desarrollar las actividades, con quiénes cuentan, cuáles son las actividades a desarrollar y cuáles son los tiempos que ustedes tienen previstos para poder hacerla. En la organización, y miren que siempre se les ha indicado que aquella persona que toma el rol de alertas, que desarrolle un cronograma de actividades y es saber exactamente allí con qué se cuenta y cómo se va a organizar, cómo se va a realizar. Por eso, para colocar unas fechas previstas donde el estudiante va a desarrollar cada una de las actividades individuales, donde el estudiante va a desarrollar, va a revisar el aporte del compañero y va a hacer el comentario, donde el estudiante va a comenzar a construir ese trabajo colaborativo. En la dirección, ustedes tienen una persona allí que es el encargado de hacer la respectiva compilación y es el que entrega el trabajo colaborativo. Podemos decir que es el líder del grupo y él es el que va a estar atento cómo se desarrollan las actividades, quién no ha desarrollado la actividad, qué pasa, motivarlos y dinamizar el desarrollo del trabajo colaborativo dentro del foro. Y está la persona que también, que es el dinamizador del proceso, que es el que está controlando. De igual manera, de la mano con la persona que tiene el rol de alertas. ¿Por qué? Porque están atentos y pendientes si se están cumpliendo los tiempos previstos para el desarrollo de la actividad. Y si no se están cumpliendo, entonces verificar y observar qué está sucediendo, por qué el compañero no ha efectuado el desarrollo del trabajo individual. ¿Por qué? Porque el atraso de uno de los compañeros atrasa el desarrollo del trabajo grupal. Miren, o sea, ¿cómo podemos aplicar ese proceso administrativo en algo tan simple como es el desarrollo del trabajo? Que estamos realizando en este momento, el trabajo colaborativo. Y es igual, todas las actividades que ustedes realizan,
todas las actividades que ustedes realizan tienen un proceso de planeación, organización, dirección y control. Así lo hagamos de manera empírica, así no lo hagamos plasmándolo en un documento o en un diagrama o estructurándolo en una tabla, sino que lo tengamos en la mente. Entonces, allí aplicamos el proceso administrativo. Profe, la siguiente, por favor. Bueno, uy, se me fue. Entonces, ¿para qué saber de administración? Miren, el pilar del administrador es precisamente esos 4 pilares, por llamarlo de alguna manera, lo que es planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Para qué? Para poder obtener una empresa exitosa. Miren en este recuadro donde está la imagen, donde está la persona pensando y tiene 4 direcciones. ¿Cierto? Cuando no se tiene una verdadera planificación o una ruta que seguir, cualquier camino da igual. Pero cuando se tiene una ruta trazada, cuando se tiene todo planificado, ya saben exactamente por dónde deben tomar. ¿Cierto? Entonces, mírenlo ahí. Y también esto aplica, recuerden que la administración y ese proceso administrativo aplica para exactamente todas las acciones o todas las actividades que desarrollamos en nuestro entorno. Entonces, ahí está el interrogante. Desde cualquier perfil, desde cualquier disciplina, desde cualquier profesión, ¿para qué saber de administración? Allí ese es el gran interrogante que ustedes deben dar respuesta en esa primera pregunta o en esa primera actividad individual que les presenta la guía. Y es verificar qué significa administración, pero cómo la puedo aplicar desde mi perfil, ya sea tecnológico o profesional. Así es, definitivamente, capitán sin rumbo, no hay viento que le sirva. Exacto, si no tenemos una ruta trazada, cualquier viento, cualquier camino nos da igual. La próxima, profe. Entonces, siempre lo hablamos en la web anterior, lo hablamos en los B-Learning, siempre invitándolos a trabajar en equipo. ¿Por qué trabajar en equipo? Porque el trabajo académico, el trabajo en equipo nos facilita, una, que el aprendizaje individual o personal hay mayor apropiación. ¿Por qué? Porque cuando dentro del grupo uno de mis compañeros está revisando lo que hago, me está dando su punto de vista, estamos intercambiando conocimiento. Y eso lo que hace es que robustece el conocimiento ya adquirido. En el aprendizaje colaborativo se ayudan, se coadyuvan directamente en la formación y en la construcción de dicho trabajo. Ese trabajo en equipo genera compromiso, genera liderazgo, comunicación y motivación. Y ahí está la invitación. No trabajemos solos, trabajemos siempre en equipo. Recuerden que para poder trabajar en equipo, primero debemos desarrollar un trabajo individual. Ese trabajo individual lo compartimos en el foro. Ese trabajo individual es el insumo para la construcción de dicho trabajo colaborativo. Profe, la siguiente, por favor. Y aquí tenemos la dinámica para el desarrollo de las actividades colaborativas. Primero, compartir en el foro cada una de las respuestas a esas preguntas orientadoras que se encuentran en la guía de actividades. Revisar por lo menos el aporte de un compañero y emitir un concepto o una realimentación. Ese comentario debe ser pertinente y significativo. Recuerden, debe justificarse, porque no es un comentario de aplausos, es un comentario donde estamos dando el punto de vista. Interactuar con los compañeros de grupo para compilar las respuestas, seleccionar las mejores o en su defecto, generar una nueva. En esa interacción, recuerden que debemos seleccionar el rol para desempeñar las funciones dentro de ese trabajo colaborativo. Y por último, participar en dicha construcción.
de ese trabajo grupal. Allí en esa participación recuerden que deben generar cada estudiante una conclusión sobre lo que entendieron o cómo se apropiaron de esos conceptos administrativos o como para qué les sirve en el contexto o en el quehacer, ya sea académico, profesional, personal, familiar, como lo deseen tomar. Profe, la siguiente, por favor. Dentro de los encuentros que nosotros desarrollamos, tenemos esos encuentros sincrónicos. Un encuentro sincrónico es esta web conference, pero también tenemos el B-Learning. El B-Learning, miren que por participar en el B-Learning van a obtener una bonificación que se les va a sumar cuando se cierre el 75% de las calificaciones. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Cómo participo en el B-Learning? Para aquellos estudiantes que no han hecho aún el proceso. Profe, la siguiente, porfa, que creo que allí está el cómo hacerlo. Bueno, desde el campus virtual, para aquellos estudiantes que no lo hayan hecho. Debajo del curso Fundamentos en Gestión Integral les va a aparecer este mensaje. Para inscribirse en jornadas B-Learning de este curso, haga clic aquí. Al hacer clic allí, se les va a desglosar los centros de su zona, o sea, de la zona en la cual ustedes se encuentran matriculados, a la zona a la cual pertenecen, los centros en los cuales se dicta el